자, 오늘 두 강의를 짧게 나눠서 30분씩 진행하도록 하겠습니다. Vamos a ver dos lecciones aquí, ¿sí? Va a ser muy corto. 여러분 항상 이 구원의 길 복음을 항상 가지고 있어야 됩니다. Que nosotros debemos saber aquí, bueno, este esquema, este dibujito, pero se lo debemos saber de memoria. 어떤 제자를 만나든지 이러한 생명의 비밀을 전달할 수 있는 제자를 찾아야 됩니다. Que debemos estar dispuestos a compartir el mensaje del Evangelio, que esto es un sinóptico, ¿no? Este es algo que se lo hizo muy corto para poder nosotros a enseñar al individuo que encontramos. Se llama El Camino de la Salvación, sí, muy importante el título. Brindando máxima frescura y sabor. 집사님, 이 화면 잘 보입니까? 이거 뭐 네모나게 나오는데요? 여기 뭐가 막혀 있는데 타일이 나오네. 이제 지금 움직이는 거. 지금 이렇게 옮기니까 잘 보이죠? 네네네. 그 정도면 괜찮아요. 오케이, 예. 자, 우리, 까리나 한번 손 들어보세요. 까리나. ¿Está ahí, Sí. señora de la Torre? Sí, 네, 까리나. 요한복음 14장 6절 한번 찾아서 까리나 한번 읽어주세요. Si puede leer el capítulo 14:6 del libro de Juan. Señora de la Torre, por favor. sí, claro. Juan 14:6. Sí. Sí. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. 아멘. Amén. 아멘. 예. 여러분이 그냥 기도하지 말고 말씀을 붙잡고 기도하세요. Cuando estamos orando, no debemos orar sin tener el contenido, o sea, debemos tener la palabra en nuestro corazón, ¿sí? Pensando la palabra y debemos convertir en una oración. 여러분이 기도할 때에 이 언약을 붙잡고 기도해야 됩니다. Debemos orar tomando el pacto de Cristo. 그래야 여러분들이 구원받을 자를 하나님이 준비하십니다. Entonces, llevando ese ritmo, ¿no? Tomando el pacto, orando, teniendo la palabra, Dios nos hace encontrar con la persona quien debe recibir la salvación. 여러분이 요한복음 14장 6절 말씀 붙잡은 것처럼 예수님이 길과 진리와 생명이라고 말씀했습니다. Como dice en la palabra 14:6 del libro del Juan, dice que Jesús es el camino, la vida y la verdad. 여러분 기도 제목 가지고 기도한다고 응답 오지 않아요. De vez en cuando, o sea, nosotros pensamos que las oraciones se vuelven contestadas, ¿no? Pero sin tener el contenido se queda ahí. No se convierte en respuesta. 이렇게 말씀 붙잡고 기도해야 됩니다. Debemos tomar el pacto y debemos tener en cuenta en la palabra. 예. 자, O sea, debemos 한 군데 더 pensar en la palabra. 찾아볼까요? 사도행전 13장 48절 말씀 우리 까리나 한번 읽어주세요. Si puede leer el Hechos 13:48, señora de la Torre, por favor. Hechos, capítulo 사도행전 13, versículo 48. Sí, dice así la palabra de Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. 아멘.
이렇게 예수 믿기로 작정된 자가 있습니다. O sea, en nuestro alrededor hay gentes quien está clandestinado a recibir la salvación, como dice en la palabra. 여러분이 이게 응답이에요. Eso es la respuesta fundamental. 뭐 돈 벌고 집 사고 그런 게 응답이 아니라 여러분이 생명을 전달하고 생명 받을 자가 있는 이게 응답이에요. O sea, la respuesta fundamental no es una respuesta que es visible, ¿no? Que tengamos, que seamos ricos y famosos. Eso no es una respuesta fundamental. Respuesta fundamental es que la vida se lleve a cabo de mi vida, o sea, que el movimiento de vida se transmita hacia, a través de mí. 오늘 여기 벤자민, 엘리자베스, 고메즈, 오늘 여기 까리나, 파스토르 고메즈, 또 여러 사람 있잖아요. 여러분들이 응답이 뭐냐? 응답의 기준은 예수 생명 받을 자를 만나는 것이 응답입니다. La respuesta fundamental es encontrar con esa persona quien está clandestinado a recibir la salvación cuando nosotros compartimos, repartimos de lo que tenemos, quien es Cristo Jesús. Eso es la respuesta fundamental de nuestra vida. 예, 여러분은 이런 응답을 받아야 됩니다. Y nosotros aquí, todos los integrantes, tenemos derecho de recibir la respuesta fundamental. 여러분 그리스도 받을 자를 만나야 그게 진짜 응답이에요. Debemos encontrar con aquellos quien está dispuesto a recibir a Cristo Jesús, que es la respuesta fundamental. 여러분이 돈이 있으면 행복하고 돈이 없으면 불행하고 그런 게 아닙니다. 여러분이 이 예수 생명 받을 자, 그리스도 생명 받을 자를 만나는 것이 그게 최고 응답입니다. Sí que si nosotros tengamos mucho dinero, que tengamos mucha riqueza, sí, eso es una respuesta también, pero eso no es algo eterno. La respuesta fundamental es que Cristo Jesús, que es la única vida eterna, se pase a través de mi vida, ¿no? Que se clarifique, que se 오늘 transmita a través de mi vida. 예, 골로새서 2장 2절 찾겠습니다. Vamos a ver el libro del Coloseo, capítulo 2, versículos 2. 예, 우리 까리나 한 번 더 읽어주세요. Señora de la Torre, si puede leer, por favor. Sí, Colosenses 2:2. Sí, sí. Dice así, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Amén. 아멘. 자, 이 그리스도 안에는 모든 게 다 있다고 그랬죠. Que dentro de Cristo Jesús hay toda la respuesta, hay todos completitos, ¿sí? 예, 이 그리스도 안에는 모든 지혜, 모든 지식, 모든 보화가 다 있습니다. En Cristo Jesús hay todo el tesoro, todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la riqueza en él. 예, 이 그리스도 안에는 모든 지혜, 모든 지식, 모든 보화, 지금 전도학교 이따 전해드리겠습니다. Y en eso estamos verificando aquí en la escuela de evangelización. 예, 모든 지식, 모든 보화가 다 있다고 그랬어요. 그리스도 안에. Que en Cristo existe todo el conocimiento y todo el tesoro. 예, 우리 마태복음 6장 33절 우리 까리나 한번 읽어주시겠습니다. Por favor, el Mateo 6:33.
Mateo 6:33. ¿Alguna persona que está Mateo dispuesta? 6:33. Sí, 6:33. Sí. Sí, dice así la palabra Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Amén. 네, 예. 그 여러분이 그래서 먼저 그의 나라, 먼저 무엇부터 기도해야 되느냐? 여러분이 사람을 만나는데 사람에게 그리스도 생명을 받을 자를 만나야 됩니다. 그래서 먼저 그의 나라와 그의 의를 보라. 그리하면 이 성경에는 모든 축복을 다 주신다고 했어요. Y ahí, como dice en la palabra, que debemos pedir a Dios primero y principal, no es la cosa visible o cosa material, ¿no? Primero debemos pedir de su reino y de su justicia, y lo demás serán todas añadidas. De su reino y de su justicia, quiere decir a alguien quien va a recibir a Cristo Jesús. 그래서 El 여러분이 encuentro con aquel o aquella quien va a recibir a Cristo Jesús en su corazón. 여러분이 월요일서부터 토요일, 주일까지 일주일에 7일 동안에 한 명씩은 여러분이 만나서 미션을 드릴게요. 여러분들이 한 주일에 한 명씩만이라도 불신자에게 이런 예수님이 길이다, 그리스도가 진리다, 그리스도가 생명이다, 너 이거 그리스도 안 믿으면 너 망해, 이 복음을 선포하는 그런 일주일에 한 명 정도는 여러분이 일주일에 한 명씩 이 복음을 전해야 돼요. 그게 여러분의 응답이고 그게 여러분이 살아야 될 이유예요. Y aquí todos los miembros, por lo menos a una persona por semana, a una persona en 7 días debemos explicarle a Cristo Jesús y a aceptar a Cristo Jesús como su dueño y como su salvador, diciéndole que si no es Cristo no puede funcionar la vida. Debemos alcanzar a ellos compartiendo a Cristo en sus vidas, ¿sí? Y eso es la bendición fundamental, la respuesta fundamental. 예, 그것이 하나님의 소원이고 그것이 하나님의 명령이고 그것이 하나님이 여러분을 목사로, 여러분을 사모님으로, 여러분을 중직자로, 여러분을 구원받은 자로, 여러분을 부르신 이유가 멕시코 살리라고, 여러분 중남미 46개 나라 살리라고, 여러분 이거 한 가지 메시지 가지면 다 살릴 수 있어요. Y eso es el deseo, Mateo 6:33, eso es el deseo principal de Dios y eso es la orden principal de Dios. Y nosotros como pastor o miembro de la iglesia o esposa del pastor, lo que sea, ¿no? Debemos tener muy claro que tenemos esta misión para alcanzar a muchos que están muertos, cautivados por Satanás, por pecado y por estar separados de Dios, ¿sí? Debemos alcanzar a aquellos quien se necesita a Cristo Jesús. Y eso es salvar a México y eso es salvar a los países de Latinoamérica, ¿sí? 이 운동, 이 생명운동한 그런 교회가 초대교회 마가 다락방 교회예요. 여러분 교회에 이런 예수 생명, 예수 능력운동, 예수 그리스도의 정인운동, 이 일을 해야 하나님이 여러분도 축복하고 여러분 가정도 축복하고 여러분 교회도 축복합니다. Y realizar este movimiento de palabra, el movimiento de vida, y ponernos del lugar del testigo, al hacer eso, Dios nos va a bendecer. Él se nos hace cargo de todo, de nivel visible, invisible, de nuestros hijos, de todo. Él bendice todo cuando estamos en coincidencia con su deseo y con su orden, ¿no? 자, 여러분이 이 페이퍼는 나중에 제가 보내드릴게요. Que el pastor William se lo va a mandar aquí el PDF, este papel hacia ustedes. 여러분 교회 모든 성도들이 이 구원의 길, 하나님 만나는 길,
구원의 길, 이거를 모든 우리 어린 아이들부터 렘넌트, 또 우리 어른들, 중직자, 모든 사람들이 이 메시지를 꼭 가지고 있어야 됩니다. Y aquí todos los miembros, la mayoría debemos saber muy claro, hay que saber muy bien aquí el camino de la salvación, hay que tenerlo en el corazón como si se lo conoce a su nombre, al nombre de sus papás se lo tiene que conocer muy bien esta parte, ¿sí? 그래 여러분 멕시코의 흑암을 꺾을 수가 있고 여러분 가정 문제, 아내 문제, 남편 문제, 자녀 문제 이 메시지 알면요 다 꺾일 수 있어요. 다 응답으로 바뀝니다. 다 살릴 수 있어요. Al conocer muy bien a este mensaje que es el camino de la salvación, podemos salvar a todo nuestro alrededor, a nuestra familia, a mí primero y principal, a nuestros hijos, a nuestros campos, a nuestras iglesias. Salvamos todo porque esto es lo más fundamental, ¿sí? 자, 그래서 창세기 1장 27절 하나님이 인간을 영적 존재로 만드셨습니다. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a la imagen de Dios. Eso quiere decir que Dios creó al hombre espiritualmente, ¿sí? Porque Dios es un ser espiritual y entonces por lo tanto nosotros somos ser espiritual. 여러분 하나님의 형상이 무엇일까요? ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Qué quiere decir que Dios nos creó al hombre a la imagen de Dios, a su imagen? 까리나? Sí, 하나님의 형상이 뭐예요? ¿Qué es la imagen de Dios? bueno, la imagen de Dios es Cristo, ¿verdad? Amén. Y Dios nos creó, pues precisamente para siempre estar en su presencia. Amén, amén. 뭐라고 그랬어요? Cristo. 그 성경이 어디 있어요? 까리나? ¿Qué parte de la Biblia, no? Se me hace que está en 2 Corintios 4:4, ¿no? 고린도후서 4장 4절에 있는 거 아니에요? 아니, 레이몬 집사님이 대답하지 말아요. 까리나한테 물어본 거예요. 까리나. Sí, o sea, le pregunta a Karina, ¿qué parte está esa frase? Creo que hemos visto varias veces. 말씀을 알고 얘기하는지. Ya no lo habían compartido, pastor, pero la verdad no lo recuerdo. Creo que sí Oh. está en Corintios, pero sí nos habla de la imagen de Dios que es Cristo. Sí, ok. Sí, Corintios 4:4, segunda de Corintios. 맞아요. 고린도후서 4장 4절에 있다고 그랬어요. 오케이. 고린도후서 4장 4절을 우리 까리나가 한번 읽어주시겠습니다. ¿Sí se puede leer usted, por favor? El 4:4 del 2 Corintios, por favor. Sí, 다 claro. 알고 있어야 돼요. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 아멘. 아멘. Amén. 예. 자, 하나님의 형상으로 지음받은 영적 존재가 이 세상을 창세기 1장 28절에 정복하라고 말씀하셨습니다. Que la imagen de Dios, ¿no? Al ser humano quien fue creado en imagen de Dios, fue ordenado, ¿no? Fue mandado para que esté gobernando de lo que Dios ha creado, ¿sí? Eso es la bendición, ¿no? Eso es un cargo, una función que le permitió Dios al hombre, que es gobernar y controlar a todo lo que Dios ha creado, como dice en el 1:28, ¿sí? 이것이 우리 원래 인간의 모습입니다. Eso es la imagen del ser humano en que debería ser actualmente, en que debería ser originalmente, ¿no? 그런데 인간이 하나님의 언약을 떠나서 범죄했어요. Pero lamentablemente el ser humano se apartó de Dios porque se le rompió el pacto. 마귀의 말을 듣고 하나님을 떠났습니다. 그래서 뭐가 필요할까요? 그리스도가 필요하죠. 바로.
porque fue engañado por Satanás y fue separado de Dios, con Dios. ¿Y qué es lo que qué es lo que se necesita para reunir otra vez con Dios? Es Cristo, ¿sí? 우리는 마리아가 필요한 게 아닙니다. 왜냐하면 하나님의 형상은 그리스도의 형상으로 지으셨기 때문에 하나님을 떠난 사람은 반드시 그리스도가 필요한 것입니다. Nosotros no necesitamos la imagen de María porque María no nos puede ayudar. Nosotros necesitamos a Cristo Jesús porque estábamos separados con Dios. 하나님을 떠나서 마귀의 자녀가 되어버렸습니다. Entonces, al estar separado de Dios, le pertenece ahora con Satanás, al Satanás, mejor dicho. 그러면 원죄를 갖고 살겠죠. 원죄 갖고 살고 있고 하나님을 떠나서 마귀의 자녀가 된 겁니다. Y toda la razón es porque al desobedecer a Dios se le surge el pecado en la relación entre el ser humano y Dios. Por lo tanto, se separa con Dios y luego es cautivado por Satanás, por el diablo. 선악과를 먹었기 때문에 죽은 것이 아니라 하나님의 말씀에 창세기 2장 17절에 절대 먹지 마라, 먹으면 죽어. 그래서 영적으로 인간은 죽어버렸습니다. Originalmente el ser humano, que en esa época, Adán y Eva, no se murieron por haber comido la manzana. A ellos se le murieron su espíritu al desobedecer al pacto de Dios. 그래서 인간은 누가 필요하냐? 하나님의 형상으로 지으셨기 때문에 그리스도의 형상을 회복할 그리스도가 필요한 것입니다. Por lo tanto, al ser humano se le necesita a Cristo Jesús para unir otra vez con Dios, porque Cristo Jesús es la imagen de Dios, ¿no? 그 하나님을 떠나니까 어떻게 됩니까? 마귀 자녀로, 요한복음 8장 44절에 마귀 자녀로 살아갑니다. Es lo que pasa al estar separado de Dios. Como le estoy repitiendo, 그래서 le pertenece al Satanás. 어떻게 살아요? 불행하게 살게 돼 있어요. 불행하게. 모든 하는 일이 다 불행하게. 미국에 살아도 이거 모르면 불행하고, 한국에 살아도 이 영적 문제 모르면 불행하고, 멕시코 살아도 누구든지 멕시코 사나 한국에 사나 이 하나님 떠난 자녀는 똑같아요. Entonces, todos aquellos que están apartados de Dios, ¿no? Aunque tenga mucho dinero, aunque tenga mucha fama, ¿qué es lo que pasa? Igual, espiritualmente está muerto, entonces se ve de que se vive bien, pero viven vida miserable. 그래서 여러분 가정 문제가 온 것이 무슨 문제예요? 그게 영적 문제입니다. 그 사람의 문제가 아니에요. 남편 문제 아니에요. 그 아내 문제 아니에요. 그게 바로 가정의 영적 문제입니다. Entonces, nosotros vemos muy fácilmente a muchos problemas a nuestro alrededor, ¿no? Todo causante del problema es por el problema espiritual, ¿no? Que se vienen de la separación con Dios. Eso es el causante, la mayor causante, la causante principal. 한번 찾아볼까요? 창세기 1장 2절 우리 까리나 한번 읽어주세요. 창세기 1장 2절. Si puede leer Génesis 1:2, capítulo 1, versículo 2. Sí, dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 아멘. Amén. 예. Amén. 예, 여러분 가정 문제가 아니라 그게 가정의 혼돈, 공허, 흑암, 이 사단이 여러분 가정에 이 흑암이 공격하고 있어요. 여러분 그 사탄하고 싸워야지 자꾸 사람하고 싸우지 마세요. 아내, 남편, 자녀, 형제, 시블링하고 싸우지 말고 이 그리스도 예수 이름으로 여러분 꺾어버리세요. Y ahí como dice en el versículo 2, ¿no? Que la tierra estaba deformada, que había turbulencia, confusión, ¿no? Dice todo eso. Eso es el estado
original de lo que se encuentra en el día de hoy, ¿no? Cuando vemos una familia que se mata entre ellos, o quien se droga, o quién sabe qué, todos los crímenes, todos los problemas, todos los causantes del problema es porque así estamos. En ese mundo estamos viviendo, deformado, confusión, obispo, vivimos en qué? En una zona de desastre espiritualmente, ¿sí? Entonces, no es quién es el que tiene el fulano, el vecino, la esposa, el esposo, el marido o el hijo, no, es porque su estado espiritual está de esa manera, está encontrado de esa manera. Por eso necesitamos a Cristo Jesús a aplicar ¿en dónde? En mi trabajo, en mi familia, con nuestros hijos, la relación con todo o hasta con sí mismo, ¿no? 그래서 여러분, 마귀는 여러분의 가정을 무너뜨리고 여러분 자녀를 무너뜨리고 멕시코를 무너뜨리는 존재들이 이 멕시코의 마약 문제, 멕시코의 가정 문제, 멕시코의 그 가난 문제, 이 모든 문제가 이 사탄이 역사하는 거예요. 그 흑암을 꺾어야 돼요. 그리스도 예수 이름으로. Entonces, todo el causante del problema es el Satanás. El Satanás es quien hace la gente vivir en miseria, en drogas, en alcohol o en obsesión o en adicción o en pobreza o en enfermedad mental. Es todo el causante del problema. Entonces, por lo tanto, necesitamos a Cristo Jesús proclamar a su nombre, llamar a su nombre para quebrantar a ese poder, ¿sí? 예. 그럼 그 문제를 해결해야 되잖아요. 누가 해결할 수 있을까요? Entonces, como le digo, ¿quién es el único quien puede resolver a todos los problemas, todo el causante del problema? 그 해답을 하나님이 주셨습니다. Y 그 해답은 하나님의 Dios nos 방법이에요. 세 가지 방법. Dios nos dio ahí como marcan los 3 puntillos, la única solución, ¿no? 이런 영적 문제, 정신 문제, 여러분 자녀 문제, 미래 문제, 그 문제를 해결하시면 그리스도십니다. Solamente es Cristo quien puede destruir a todos esos problemas, porque Él es quien se ha resuelto nuestros problemas, que fundamentalmente viene del problema espiritual, ¿sí? 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들 그리스도가 오신 것은 마귀의 머리를 박살내러 왔다고 했습니다. En el libro de primero de Juan, capítulo 3:8, dice que la razón de que el Hijo de Dios que se vino a la tierra es para destruir la obra del diablo. 여러분의 가문의 재앙의 문제, 여러분 개인의 문제를 예수님이 해결하시러 참 제사장으로 오셨습니다. De que Cristo Jesús se vino a la tierra para de quitar nuestro pecado. 그래서 예수님이 길이요 진리요 생명으로 구원의 길 완전히 열어주시러 이 땅에 참 선지자로 오셨습니다. Y Él se vino a la tierra para hacer encontrar con Dios, ¿no? Como dice, yo soy el camino de la vida, nadie atraviesa al Padre si no es por Cristo. 그래서 그 예수님이 헤수스 그리스도 이 세 가지 문제를 이 죄 문제, 사탄 문제, 하나님 만나는 문제를 그리스도께서 완전히 십자가에서 끝냈습니다. Y Cristo es el único quien destruyó la obra del diablo, quien resolvió el problema del pecado y quien nos hizo unificar con Dios, que nos resolvió el problema de la separación con Dios. 그래서 요한복음 1장 12절에 그 그리스도를 영접하는 자 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 했어요. Y dice en la palabra Juan 1:12, dice, todos aquellos quien aceptan el nombre de Cristo le da la potestad de ser hijo de Dios.
그래서 그 여러분들이 우리 집사님이 여기 한 절씩 센텐스씩 해가지고 따라서 하라는 거예요. Y vamos a hacer la Así oración es. de aceptación. Yo lo voy a leer y ustedes se lo repiten, ¿sí? Dios, soy un pecador. Yo soy un pecador. Confieso que nunca puedo ser salvo sin Cristo. Confieso que no puedo ser salvo sin Cristo. Entonces, acepto a Jesucristo en mi corazón, Entonces acepto a Jesucristo en mi corazón, quien vino como profeta quien vino como profeta para abrir el camino y encontrarme con Dios, para abrir el camino y encontrarme con Dios, como rey, como rey, para liberarme de la mano de Satanás que me engañó, para librarme de la mano de Satanás que me engañó, que me esclavizó, que me esclavizó, y como sacerdote y como sacerdote resolvió todos los problemas del pecado. resolvió todos los problemas del pecado. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Creo en la herencia del reino de Dios Creo en la herencia del reino de Dios y oro y oro en el nombre en el nombre de Jesucristo. de Jesucristo. Amén. Amén. 여러분이 이거 확신 있습니까? 그러면 여러분 절대 망하지 않아요. 여러분 모든 사람 다 살릴 수 있습니다. Al tener la certeza de lo que hemos orado, de lo que hemos confesado, nuestros problemas probablemente no se resuelve de un día para otro, pero lentamente, cuando llegue el tiempo de Dios, en un día ya se ha resuelto. O mejor dicho, estamos viviendo en otro mundo al entrar más a la profundidad de Cristo. ¿Sí? Amén. 그래서 여러분이 이런 구원의 길을 던져봐야 그 사람이 제자인지 그 사람이 이거 안 받으면 절대 망할 수밖에 없는 그런 물인지 제자인지 정확하게 여러분이 구분할 수 있습니다. Y al compartir con muchas personas el camino de la salvación, ¿qué es lo que pasa? Es que Dios nos abre nuestros ojos espirituales, Él abre nuestro corazón y Él nos hace entrar más a su profundidad y para entrar ¿qué? A su conocimiento y a su tesoro. Y sabemos las características de las personas quien acepta a Cristo de verdad y la persona que no acepta o la persona de que lo aceptan porque para quedarse bien con usted. O sea, se nota la diferencia. 아멘. 자, 그러면 여러분이 이것을 가지고 오늘 이제 여러분 것으로 만들어야죠. 그렇죠? 여러분에게 주신 겁니다, 하나님이. Que Dios nos dio esta palabra y debemos verificar continuamente y verlo seguidamente para ver, para que se note en nuestros campos. ¿Por qué esa persona sufre? ¿Por qué esa persona está en adicción? ¿Por qué esa familia se pelean? ¿O por qué ese muchacho se drogan? Eso se va a notar de acuerdo de la palabra de lo que hemos visto, porque está separado de Dios, está cautivado de Satanás y es por el problema del pecado. Y entonces la respuesta única es obviamente Cristo Jesús. Amén. 아멘. 우리 골로새서 3장 9절로 10절 벤자민 나바 골로새서 3장 9절로 10절 읽어주세요. El señor Benjamín Nava, si puede leer el Colosense capítulo 3, versículo 9 al 10. Amén, amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Él revistió del nuevo, el cual conforme
a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. 아멘. Amén. 그래서 여러분, 이 축복, 그리스도 영접하고 난 다음에 7가지 축복이 있다. 여러분, 아무것도 문제가 안 됩니다. 전부 문제가 축복이 돼버립니다. Entonces, todas aquellas personas que aceptó a Cristo Jesús sabiendo, ¿no? Sabiendo cuáles sus problemas fundamentales y sabiendo de que el problema es, el causante es el Satanás, obviamente va a querer buscar el resultado, ¿no? La respuesta, la medicina única, el efecto único que es Cristo Jesús. Entonces, estas personas que realmente que lo creyó, le va a venir las 7 bendiciones, que es muy importante, ¿sí? 여러분에게 있는 첫 번째 축복이 뭐냐? 하나님 자녀에게 주신 권세입니다. 하나님 자녀에게 주신 권세는 하나님의 모든 것을 받을 수 있는 그런 자격이 있고 권리가 있습니다. Primer bendición de lo que hemos recibido al confesar Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí como dice en el punto 1, identidad de un hijo de Dios. Ya nuestra identidad ya no nos pertenece al Satanás, sino pertenecemos a Dios, ¿sí? Amén. 우리 고메즈 파스토로 고메즈 로마서 16장 로마서 8장 15절 16절 읽어주세요. Pastor Gómez, Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, por favor. 소리 오픈해 주시고요. Si puede abrir el micrófono, por favor. 8:15, Sí, 15 y 16. dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 아멘. 예, 이렇게 여러분 하나님 자녀의 권세는 창조주 하나님이 다 갖고 있기 때문에 여러분이 기도하면은 응답이 뭐라고요? 여러분 생명 살리는 사람 예수 그리스도 선포했더니 이 사람이 생명 받았다. 그러면 모든 것을 다 얻은 겁니다. 돈으로 안 되고 여러분 수술로도 안 되고 모든 게 안 되는데 이 예수 그리스도로 다 될 수 있어요. De que como dice en la palabra, ya nuestra identidad se ha cambiado, como se ha cambiado, es algo que no se ve, pero espiritualmente hubo un cambio fundamental, porque ya no nos pertenecemos al Satanás, sino pertenecemos a Dios. Entonces, ya las cosas salen diferente que antes, ¿sí? 그래서 하나님을 아빠 아버지라고 부릅니다. Y que tenemos derecho de llamar como Abba o Dios el Padre, porque ya nuestra identidad ya se ha cambiado. Si antes nuestros padres era Satanás, pero ahora nuestra identidad se ha cambiado completamente, ¿sí? 무엇이든지 기도하세요. 하나님은 다 주십니다. Y que oremos, que tomemos el ritmo de hacer oraciones. ¿Sí? Oraciones, tú primero ve de su reino, de su justicia, porque todo lo demás serán añadidas, ¿no? Debemos preguntar continuamente, ¿cuál es? Asimismo, ¿no? Asimismo, hay que preguntarse, ¿cuál es? Preguntar, ¿no? A Dios. ¿Qué es lo que es ver de su justicia y de su reino, ¿no? Hay que preguntarse a sí mismo, ¿no? Eso es una oración. 오케이. 여러분이 두 번째 축복이 뭐냐? 싸우지 않고 이기는 기도 응답에 축복받은 사람들입니다. Y la segunda bendición es, como dice ahí, derecho a la respuesta de la oración. 그게 여러분
기도 응답에 권세가 있습니다. 여러분. Y eso es utilizar la autoridad del Cristo, la autoridad del nombre de Cristo para quebrantar a las fuerzas de la oscuridad, a demandar, ¿no? 세 번째, 여러분 무슨 축복을 받으셨습니까? 성령께서 여러분과 처음부터 끝까지 죽은 다음에도 영원히 함께 하십니다. Y el tercero es de que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, mora en nuestro corazón, vive con nosotros las 24 horas hasta que nos terminemos la vida aquí en la tierra. Él siempre está con nosotros. El Espíritu de Dios está conmigo las 24 horas, ¿sí? Eso es la tercera bendición. 요한복음 14장 26절, 27절 우리 까리나 읽어주세요. Señora de la Torre, si puede leer el Juan Sí. capítulo 14, versículo 26 y 27, por favor. Sí, dice así la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Amén. paz, ¿hasta ahí? 26. No, ¿no? siga, por favor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 아멘. 예. Amén. 악령이 여러분의 생각을 잡을 수가 없죠. 성령께서 여러분과 영원히 동행하십니다. El Satanás ya no puede tomar el control de nosotros como estábamos antes, ¿sí? Después que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ya es el Espíritu Santo quien toma el control de nosotros. ¿Eh? 그것을 여러분 보좌의 축복이라고 이야기를 합니다. Y eso le decimos la bendición del trono del cielo. La bendición del trono del cielo quiere decir la bendición del cielo. Es lo mismo. 그래서 지금 시공간을 초월해서 한국의 우리 전문식 목사님, 또 우리 레이먼 집사님, 또 미국의 윌리엄, 또 이 멕시코의 이 각 나라가 다 거리는 다른데 공간은 있는데 이렇게 기도하면 하나님이 예수 믿을 자, 그리스도 믿을 자를 여러분 교회에 자꾸 붙이십니다. Entonces, ustedes sabemos de que estamos en 3 diferentes países, ¿no? Uno está en Estados Unidos, Corea y en México. Y Dios nos unifica por Cristo Jesús. Entonces, Dios va a poner personas quien se necesita de Cristo Jesús a sus iglesias. Lo va a mandar y ustedes tienen que estar listos para repartir a Cristo. Amén. ¿Sí? 예. 여러분 네 번째 축복이 무엇입니까? 천사들, 천군, 하늘의 군대와 천사들이 여러분을 보호할 정도가 아니라 구원받을 사람을 여러분이 붙여주십니다. 하나님이. Y el cuarto es, Dios manda a sus ángeles para proteger a sus hijos, ¿sí? Y Él manda a sus ángeles para encontrarse con persona quien está clandestinado a recibir a Cristo. 예. 여러분이 싸우지 않고 기도하면은 어떤 일들이 벌어지냐? 여러분 사탄 마귀를 결박할 여러분 권세를 주셨습니다. Además, el quinto es Dios nos dio la autoridad para quebrantar a la fuerza de la oscuridad, al Satanás, para demandar, ¿no? Para quebrar a su autoridad, porque el nombre de Cristo tiene poder, ¿sí? Y debemos utilizarlo. En el nombre de Cristo, que se 사람이 quebrante toda la fuerza de oscuridad que está sosteniendo en Morelia, por ejemplo, ¿no? En su iglesia, en su familia, o quién sabe qué, o en algunas personas en específico,
o en cualquier sitio, en cualquier circunstancia tiene que aplicar el nombre de Cristo, porque cuando nosotros hablamos, proclamamos el nombre de Cristo, se va la oscuridad, ¿sí? 마태복음 16장 19절 말씀 찾아보시겠습니다. Si puede leer Mateo 16, 19. 마태복음 16장 19절. Mateo 16, 19. 19, sí, sí. Sí, 까리나 sí, dice la palabra de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. 아멘. Amén. 네. 거기에 여러분들이 기도할 때에 여러분이 땅에서 기도하면 하늘에서 묶일 것이고 여러분이 땅에서 풀면 하늘에서 하나님이 보좌의 축복으로 풀어준다고 그랬습니다. Ahí como dice en la palabra, ¿no? Que si atamos en la tierra, se lo va a atar en el cielo, y si lo desatamos aquí en la tierra, se lo va a desatar en el cielo. Quiere decir, Él va a contestar a nuestras oraciones. 아멘. 이게 기도의 권세예요. 사단 Es- 결박시킬 수 있는 권세입니다. O sea, la oración es cuando pedimos algo a Dios, ¿no? Pero la oración también es cuando aplicamos el nombre de Cristo, cuando demandamos el nombre de Cristo que se quebrante toda la fuerza que está sosteniendo a su iglesia, a su familia, o a los miembros, en una vida de una persona, ¿no? Toda la fuerza de la oscuridad que está sosteniendo para drogarse en esta área, ¿no? Que se quebrante en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es también orar, ¿sí? Aplicar su nombre, aplicar la autoridad de Cristo aquí en la tierra. 여섯 번째 축복입니다. 여섯 번째 무슨 축복이에요? 여러분은 이 땅에 살지만은 천국 시민권을 가졌습니다. El sexto es, nosotros vivimos aquí en la tierra, pero nuestra identidad espiritual pertenecemos ¿a dónde? Al cielo, al paraíso, ¿sí? 네. 빌립보서 3장 20절 한번 찾아서 읽겠습니다. 우리 고메즈, 파스토르 고메즈. Pastora Gómez, si puede leer el Filipenses capítulo 3, versículo 20, por favor. Filipenses 3:20. Dice la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. 아멘. 예. 여러분이 왜 하늘의 시민권을 하나님이 주셨냐? 멕시코 복음화하고 여러분 중남미 46개 나라 복음화라고 이 땅에 하늘의 권세, 하늘 보좌의 축복을 여러분에게 주셨습니다. Porque Dios nos dio la ciudadanía del paraíso del cielo para salvar a México, para extender nuestro brazo hacia los incrédulos, hacia los que están muertos espiritualmente, para salvar ellos, ofreciendo a Cristo, compartiendo a Cristo, proclamando a Cristo. 그래서 성령이 여러분과 함께 계시기 때문에 마지막 일곱 번째 축복이 무엇입니까? 세계 정복할 수 있는 세계 복음화, 멕시코 복음화가 세계 복음화고 여러분 지역 복음화, 가정 복음화가 세계 복음화입니다. 이런 비밀을 알고 있으면 여러분 아무것도 두려워할 것 없어요. 여러분이 무엇을 먹든지 마시든지 여러분 절대 여러분을 통해서 세계 복음화하고 멕시코 복음화할 겁니다. Y por último es que Dios nos va a utilizar para la evangelización mundial, ¿sí? Dios va a utilizar a Pastora Gómez, a Elizabeth Coria, a Pastor Alberto, a Esperanza, a todos los demás de los miembros que están presentes y lo que no he nombrado, ¿no? Todos aquellos quien mantienen el pacto y quien Amén. se lo cree, se lo va a establecer el reino de Dios en México, ¿sí? 아멘. 여러분, 이 일곱 가지 축복을 여러분이 꼭 말씀으로 찾아서 여러분 것으로 만드세요.
hay que buscar aquí la estrofa de la parte de la Biblia para hacerse sí mismo, ¿no? Para hacerse suyo. Y se lo tiene que saber de memoria es mejor porque le va a servir, sí, la verdad. 아멘. 이 7가지 축복을 마음껏 누리고 매일 누리고 또 여러분 제자에게 이걸 전달해 주세요. Primero hay que hacerle de sí mismo, hay que hacerle propio y después compartirle con su discípulo, a los miembros de la iglesia o a la familia o a sus hijos. Pero es muy importante que se lo haga a sí mismo primero y principal, ¿sí? 그래서 오늘 이걸 가지고 여러분이 오늘 하루 멕시코 살리는 그러한 전도학교 축복 누리고 제자의 축복 누리고 여러분이 가문의 문제를 축복으로 바꾸는 그런 여러분은 하나님의 자녀입니다. Y que somos hijos de Dios, que vamos a cambiar todo, porque aunque tengamos problemas, después vamos a decir, porque de los problemas en que tuvimos, por eso ahora somos diferentes. Por el trabajo, efecto de Cristo, pudo cambiar los problemas y podemos vivir la vida del testigo de Cristo. 이 축복을 제일 많이 잘 누린 사람이 바울, 마가 다락방의 베드로와 120명의 제자들, 그리고 안디옥 교회의 바울 목사님, 또 로마까지 살렸던 사람들이 이 7가지 축복을 가지고 모든 사람들을 다 살렸습니다. Y muchas personas de lo que aparecen en la Biblia ha podido disfrutar tomándose el pacto y hasta que se cambió del mundo, ¿no? Hasta que lo evangelizó. Y la persona fundamental aquí es como el apóstol Pablo, Pedro o los discípulos de que estuvo presente en el aposento alto en el libro de Hechos 2. Ellos aplicaron todo esto en su vida propia y se terminaron evangelizando a Roma, que era el primer potencial del mundo en ese tiempo. 그래야 여러분 사탄 마귀를 쫓아내는 게 아니에요. 사탄 마귀가 여러분 발 앞에 무릎 꿇어요. 사탄 마귀가 완전히 꼼짝 못합니다. 왜? 예수 그리스도께서 완전히 승리하셨기 때문에 이 축복을 알고 있어야 돼요. Y al sostener el pacto firmemente, el Satanás no es que solamente que se va, sino se arrodilla. Se arrodilla a aquel quien sostiene el pacto, quien lo toma el pacto firmemente, confesando, creyendo el testimonio de Cristo, ¿no? Teniendo la seguridad, la certeza, y a esa persona el Satanás no lo va a poder atacar. 아멘. 기도하고 5분 쉬었다가 다시 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Querido Padre, te damos gracias. 우리에게 하나님 이 7가지 축복 가지고 멕시코 복음화 하나님 237 나라 복음화할 수 있도록 축복하여 주옵소서. Gracias por bendecir aquí a todos los miembros y que ellos puedan participar para evangelizar a México. 그래서 이 축복 가지고 가정 축복하고 학교를 축복하고 멕시코를 축복하고 세계를 축복하는 그런 세계 복음화의 증인으로 축복하여 주옵소서. Y que podamos vivir la vida del testigo de Cristo Jesús, bendiciendo a sus trabajos, a sus iglesias, a su familia, a sus hijos y a todo lo que se está relacionado aquí. 예수 그리스도 이름으로 축복 기도하옵나이다. En el nombre de Cristo damos esta oración. 5분 쉬겠습니다. Vamos a tomar un Abre mis ojos, oh 5 minutes, 5 minutos, ¿sí? mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
tu oración. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Di conmigo así, Santo, 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 levanta tu voz. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más puedes decirlo, Santo, 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 tú eres santo, 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 oh, Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Haz esa tu oración. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Di conmigo así, Santo, 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 levanta tu voz. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más puedes decirlo, Santo, 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 tú eres santo, 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 oh, Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. 할렐루야. 우리 벤자민 나바 파스토로 기도해 주시고 시작하겠습니다. Sí, Benjamín, si puede orar por nosotros, por favor. ¿Perdón? Si puede orar por nosotros. Amén. Señor bendito, Padre de la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, de estar, Señor, compartiendo, Señor, con nuestros hermanos, pastores en todo el mundo, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, la vida de los pastores allá en Corea, Señor, en Estados Unidos, aquí en México, y todo este grupo, Señor, que tú seas, Señor, poniendo tu mano, Señor, de bendición en cada uno de ellos, Señor, para que tú, Señor, nos abras el entendimiento, Señor, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, llevar las buenas nuevas a todos los lugares, Señor, a todos donde hay necesidad, donde hay tinieblas, Padre bendito, Señor, te lo pedimos, Señor, te damos gracias,
Señor, te pedimos que tú bendigas este grupo de evangelismo, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor. Que tú seas, Señor, poniendo, Señor, tu mano, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. 아멘. Amén. 아멘. 자, 요한일서 5장 10절로 12절 말씀 까리나 한번 읽어 주시겠습니다. Primero de Juan 5, 10 al 13. Señora de la Torre. Sí. Primero de Juan 5. Ahí como ven la pantalla, 5, 10 al 13. Sí. Dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. 아멘. 예. 여러분이 조금 아까 구원의 길에 대한 메시지를 받았습니다. 여러분 이 메시지 받고 여러분이 이 마음의 성령 충만, 여러분이 생활 속에 성령 충만, 사람 만나면 그리스도 전달하는 그런 제자의 축복을 받았습니다. Anteriormente hemos visto las bendiciones, ¿no? Y debemos tener la certeza, ¿sí? Debemos tener la seguridad de que Cristo Jesús está con nosotros en Espíritu Santo. Entonces, las cosas no se cambian de un día, pero el que se cambia soy yo. Entonces, al yo cambiarse, se cambia nuestro alrededor, ¿sí? 여러분 이 근본 문제 세 가지, 하나님 떠난 문제, 사탄 마귀 문제, 재앙의 문제, 이게 여러분의 문제지 여러분 개인의 문제가 아닙니다. El problema, para saber el problema hay que saber el causante de los problemas, ¿sí? Hemos dicho de que los problemas fundamentales de los causantes son problemas de separación, del pecado y del Satanás, ¿no? Esos son tres problemas fundamentales que causan todo tipo de problemas. 이렇게 문제 보는 눈이 정확해야 돼요. 그래야 문제 보는 눈이 정확해야 대답도 정확하게 줄 수가 있어요. Debemos ver correctamente cuáles son nuestros problemas, debemos analizar, debemos saber bien cuáles son los problemas fundamentales para poder buscar la respuesta única, para buscar la respuesta fundamental. 여러분이 그게 남편 문제, 자식 문제, 그런 아내 문제가 아니라 그게 근본 문제, 하나님 떠나서 그런 문제가 왔구나. 이렇게 빨리 진단해야 돼요. Que tengamos problemas con marido, con nuestra señora, con esposas, o con nuestros hijos, o lo que sea, ¿no? Hay que saber definir, poder ver que esos problemas son provenientes del problema fundamental, que son problemas de separación, del pecado y del Satanás. Hay que verlo bien, ¿sí? No es el problema, es mi hijo, es mi hija o el vecino, no. El problema es por el problema fundamental. 그렇게 여러분들이 만약에 집안에 정신 문제가 있다. 그거는 개인의 문제, 가정 문제가 아니라 이게 시대 문제구나. 그런 사람이 미국도 많고 일본도 많고 한국도 많고 멕시코도 많고 그래서 내가 세계복음화해야 되겠구나. 그렇게 여러분이 사명을 가져야 돼요. Y por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a una persona enfermo mental, eso es no solamente el problema de él, sino es el problema de la sociedad, ¿no? Y ahí como que se le va
decir a sí mismo, de sí mismo va a decir, por eso se necesita Cristo, por eso Cristo necesita en ambiente mundial, no solamente en una zona, en una familia o para una persona, se necesita Cristo en nivel mundial, porque hay muchísima persona que sufre del problema mental, ¿sí? 오늘 그래서 이 5가지 이런 키를 갖고 있어야 돼요. 확신도 있어야 되고 키를 갖고 있어야 여러분 그 키로 너희가 땅에서 풀면 하늘에서 풀릴 것이라 치유한다고 그랬죠. 살린다고 그랬습니다. Entonces, como dice la lección 9, debemos tener 5 tipos de seguridad, 5 llaves para que cuando si atamos aquí en la tierra se va a atar en el cielo, que si desatamos aquí en la tierra se va a desatar en el cielo. Que tener 5 tipos de seguridades, 5 llaves. 오케이, 첫 번째 그 확신이 뭘까요? 이 구원의 확신이라고 하는 것은 완전히 모든 걸 다 하나님이 다 주셨다. 하나님 자신이 여러분 마음속에 성부, 성자, 성령으로 함께 하신다. 이게 구원의 축복입니다. El primer tipo de seguridad es tener la certeza de la salvación, ¿no? De que Dios está conmigo. Una persona sabiendo de que Dios está con él o con ella, que no se le teme, se le va el temor a una persona, ¿sí? Porque está muy seguro de que está respaldado de Dios, de que Dios está con él o con ella. 그래서 우리가 아까 까리나가 읽어준 것처럼 요한복음 5장 요한일서 5장 12절 말씀처럼 하나님의 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자는 생명이 없다 말씀해 주셨습니다. Y como leyó hace rato la señora de la Torre, de que el que tiene hijo tiene vida, el que no tiene hijo no tiene vida. O sea, ¿qué quiere decir eso? El que tiene a Cristo tiene vida, y el que no tiene Cristo no tiene vida. Aunque va a la iglesia, no tiene Cristo, no tiene vida. 예, 그리스도는 모든 문제 해결할 수 있는 마스터 키. 여러분 그 키, 예수가 그리스도 왕 제사장 선지자를 그 키 알고 여러분 기도하면 3가지 응답, 하나님 완벽하게 응답 주시고 어떤 거는 더 좋은 것 주시고 어떤 건 여러분 필요 없기 때문에 안 주시고 그렇기 때문에 걱정할 거 없습니다. De que sabiendo Cristo que es el única solución, quien resolvió el problema del pecado, problema de separación de Dios y el problema del Satanás, que respuestas vienen respuestas de qué manera, vienen respuesta, aunque no tengamos respuesta, es respuesta, porque Dios nos da con algo mejor, Dios siempre nos da algo mejor. Nosotros pedimos por algo que nosotros no sabemos, pero pasando tiempo, un rato, se da cuenta de que mejor en esa época hubiese sido así. No, menos mal que no he tenido esa oportunidad. Va a dar esa confesión. 그래서 여러분들에게 하나님이 그게 응답이에요. 하나님이 여러분과 임마누엘 함께 하신 그거를 확신 갖고 그 키를 갖고 있어야 돼요. Y la certeza, la seguridad, ¿no? La llave, como estamos viendo aquí, es tener la certeza de que Dios está conmigo. Eso es la certeza más importante, porque Cristo, sabiendo que Cristo está conmigo, nada me puede hacer daño. Aunque yo esté en problema, ese problema no me puede hacer daño, porque uno se sabe que Dios está conmigo. 자, 요한복음 14장 14절, 여기 14장 14절, 우리 엘리자베스 꼬리나 읽어주세요. Elizabeth, si puede leer aquí, ahí ese versículo, por favor. Juan 14, 14. Creo que no está presente. A ver si Pastora Juan Gómez puede 14, leer. 14 dice, Sí.
Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. 아멘. 예. 무엇이든지 예수 그리스도 이름으로 항상 헤수스만 들어가면 안 돼. 헤수스는 다 있어요. 멕시코 이름 헤수스 많잖아요. 그 헤수스 말고 예수가 그리스도인 그 그리스도 이름으로 여러분이 무엇이든지 내게 구하면 하나님이 응답하시리라 말씀했습니다. Como dice la palabra, que si nosotros pedimos en el nombre de Cristo, ¿sí? Él se lo va a hacer. Si le pedimos siempre cuando en el nombre de Cristo, Cristo, Jesús. Lo más importante es Cristo, no Jesús, ¿sí? Que Jesús es el nombre, sí es importante porque Cristo se llamaba Jesús, pero con que diga, si lo pedimos en nombre de Jesús, no es suficiente. Hay que pedir el nombre de Cristo, porque ahí es el Cristo es la completación, es la perfección, ¿sí? 예, 여러분은 응답 받을 수 있는 그런 그릇이 충분히 됩니다. 요한복음 Tenemos derecho de recibir la respuesta de Cristo, de Dios. 우리 파스토르 꼬메즈 요한복음 16장 24절 읽어주세요. Pastor Gómez, si puede leer aquí este versículo que ve en la pantalla, que es Juan 16:24. Hasta ahora. 16:24, dice la palabra de Dios. Hasta ahora nadie habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibís, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. 아멘. 예. 여기 말씀했죠. 무엇이든지 지금까지 너희가 이거는 기도하고 이거는 기도 안 하고 그러지 말고 모든 걸 다 기도 속으로 집어넣으세요. 그럼 하나님이 응답하십니다. 흑암이 Dice 꺾여요. que cualquier cosa que pidamos, Él nos va a dar, pero Él sabe de lo que necesitamos, ¿sí? Porque eso no quiere decir que le pida $1 millón y después el otro día tiene que tener. Así no se trabaja, ¿sí? 세 번째 여러분이 키가 있어요. 세 번째 확신의 키. 세 번째는 Voluntad. Y la tercera seguridad de la guía, tercera certeza es que 예, 세 번째 키는 성령이 여러분을 인도하십니다. 여러분 모든 인생을 인도하셔요. 인도의 확신을 갖고 있습니다. la tercera certeza, la tercera afirmación, ¿no? O la certeza o la seguridad, la llave quiere decir que el Espíritu de Dios, Él es quien nos guía. Sin importar mi intención, Él es quien lleva a mi vida en adelante, ¿sí? Sin que importar con mi decisión, Él es quien nos guía. 예, 우리 까리나 잠언서 3장 6절 여기 화면에 있는 거 한번 읽어주세요. Karina, si puede leer el Proverbio, capítulo 3, versículo 6. Proverbios. Está en la pantalla. Está en la pantalla, sí. Reconocerlo. Ahí está. Vale, sí. Sí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. 아멘. 예, 너희는 범사에 하나님을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라 말씀했습니다. Eso quiere decir que estemos de acuerdo con todo con nuestras cosas que nos pase, circunstancias, gentes, que estemos de acuerdo y Él nos va a guiar a nuestro camino, ¿sí? Quiere decir que Él nos va a dar algo mejor a través de esa circunstancia, de esa persona o de los hechos, porque a veces decimos, ay, Dios mío, ¿por qué me pasa eso? No, eso quiere decir que estén de acuerdo, porque Él quiere manifestar su trabajo en nuestra vida, ¿sí? 아멘. 그래서 여러분이 말씀이 언약이죠. 그리스도가 언약이죠. 언약을 붙잡고 언약을 믿고 언약을 발견한 사람, 그 언약 그리스도를 발견한 사람은 절대 흔들리지 않아요.
세계복음할 수 있고 멕시코 Y 복음. aquel quien tiene el pacto, que tiene una diferencia. Esa persona quien mantiene el pacto no se hace el tiquitaca, no se mueve para la derecha, no se mueve, es muy firme, él sigue ahí en el pacto. 아멘. 요한복음 14장 26절 우리 벤자민 파스토로 벤자민 나바 요한복음 14장 26절 읽어주세요. Benjamín, el Juan 14, 26, lo que dice ahí, así. Lo que dice en la pantalla. Amén. Juan 14, 16. 26. Aquí en la pantalla aparece. Amén. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. 아멘. Amén. 아멘. 예, 여러분 아무것도 염려할 것 없습니다. 말씀 붙잡으면 하나님이 애굽에서 6월절에 피로 인도하시고 광야에서 하나님이 가나안의 언약을 붙잡은 모세, 여호수아와 갈렙처럼 애굽 복음하고 세계 복음합니다. Como he dicho antes, ¿no? De que, o sea, si mantenemos el pacto, si sabemos bien de que Dios está conmigo, al mantener pacto, ¿qué es lo que pasa? Él es quien guía a nuestra vida, sin importar mi pensamiento, mi decisión, Él es quien nos guía, ¿sí? Y como vimos en Éxodo, ¿no? El pueblo israelí no sabía dónde ir, qué hay que hacer, pero Dios es quien lo guió a Moisés, a su pueblo de Israel, ¿no? Para cumplir su plan a través de ellos, ¿sí? A Josué, a Caleb, ¿sí? Ellos no sabían qué tenía que hacer, pero Dios es quien lo guió, ¿no? 그래서 우리가 복음을 전하고 언약을 멕시코의 모든 사람들에게 전달하려고 이 전도학교 하는 겁니다. Y nosotros estamos aquí porque llevarle este evangelio a ustedes, a los mexicanos, y que el evangelio se expandiese a México, eso es el deseo de Dios, y por eso estamos haciendo esto. 네 번째 여러분 확신 가질 것은 용서의 확신. 하나님은 여러분을 모든 걸 다 용서하셨습니다. 십자가에서 다 끝내시고 부활하신 주님이 그리스도께서 여러분과 함께 하신 것은 여러분의 모든 과거 죄, 원죄, 현재 죄, 미래 지옥 갈 죄까지 완전히 해결하셨습니다. 그 확신을 가져야 돼요. Y por cuarto, debemos tener la certeza de que Dios nos perdonó todo nuestro pecado del pasado y del presente y hasta de lo que vamos a cometer en adelante. Fíjese, ¿no? Porque Él muriéndose en la cruz pagó todo nuestro débito, pagó todo nuestro débito en que por el pecado nosotros deberíamos ir al infierno, deberíamos estar en la maldad, en la maldición o en la miseria, pero es Cristo quien pagó el débito, la fianza, ¿no? Así que estamos libres del pecado. Amén. Hay que tener certeza. Esto de lo que estamos viendo quiere decir que debemos tener la certeza, ¿sí? 아멘. 예. 요한일서 1장 9절 우리 파스토로 고메즈 목사님 한번 읽어주시겠습니다. Pastora Gómez, si puede leer el Juan, versículo 1 al 9. Versículo 1 y 9, sí. No, capítulo 1, versículo 9, disculpe. Primera carta de Juan, ¿sí? Primera de Juan, versículo Juan 1:9. Amén. Dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Amén. 아멘. 예. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 여러분 구원 받았다고 그래서 막 죄 지으면 안 됩니다, 여러분. 그거 이겨야 돼요. 사탄 마귀, 올무, 흑암 그거 이겨야 됩니다, 여러분. 예, 이길 수 있는 힘이 있습니다, 여러분. Una vez esa persona que recibió la salvación, que aceptó a Cristo Jesús en su corazón, él puede vencer al pecado, él puede vencer al pecado, dio la autoridad, así que tiene que cambiarse, tiene que demostrar su actitud, ¿no? Y Dios le va a dar la fuerza y él no va a estar siguiendo cometiendo el mismo error, porque Satanás siempre nos hace caer por nuestro rasgo, por nuestra debilidad, y esa persona tiene que vencer, porque a él se le dio la autoridad, ¿sí? 아, 우리 모든 문제 다 해결받았으니까 아무렇게나 막 살아야 된다. 그거는 큰 재앙입니다. 가정 문제, 여러분 자녀 문제, 여러분 멕시코의 문제, 그 복음을 못 누려서 그래요. 그거 흑암입니다. 여러분 그 흑암을 꺾을 수 있도록 이렇게 여러분 말씀 운동, 생명 운동, 이 전도 운동을 계속 펴야 됩니다. O si la persona sigue cometiendo el pecado, si sigue drogándose o estando en crimen después de haber recibido a Cristo Jesús, eso quiere decir que no tiene un cambio, ¿no? Eso porque no está aplicando Cristo Jesús a su vida. Entonces eso no tiene sentido, ¿sí? Hay que aplicarse, hay que aplicar de lo que se le ha puesto a uno. Hay que aplicar a Cristo Jesús en su vida. ¿Y qué quiere decir aplicar? Compartir la palabra, estar en la escuela de evangelización, ver los materiales de escuela de evangelización, orar y compartir la palabra, ¿no? A mí me pasó esto, aquí le pasó esto. Compartir ideas o de lo que ha sucedido, de lo que Dios nos está dando en cada uno de nosotros. Dar sus testimonios. Entonces eso hace cambiar a un individuo. 그래서 여러분들이 누구든지 그리스도의 이름으로 용서하고 누구든지 그럴 수 있도록 이 메시지를 줘야 됩니다. 너 용서했어? 그게 아니에요. 이 메시지를 줘서 너 이거 사단에 지금 속았어. 괜찮아. Don't worry. 괜찮아. 이 메시지 붙잡고 너는 하나님의 자녀. 요한일서 5장 10절, 12절 말씀처럼 너는 하나님의 자녀야. 걱정하지 마. 이 메시지 붙잡고 우리 예배 드리자. 우리 말씀 듣자. 그렇게 해서 용서해 주는 것은 말씀으로 용서해 주고 십자가로 용서해 주고 여러분들도 용서 받았잖아요. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 주님이 여러분 함께 하심으로 여러분의 모든 죄를 모든 지옥의 문제까지 완전히 해결하셨습니다. Entonces, repito, ¿no? O sea, eso para que trabaje en nuestra vida, hay que hablar entre nosotros, entre los miembros de la iglesia, entre la familia, hay que hablar de Cristo Jesús, de los cambios que se han traído, y entonces ahí de poco a poco Dios va a demostrar de lo que se han cambiado comparado con antes. Y si alguien nos comete pecado, bueno, también hay que perdonarle como Dios nos perdonó a nosotros. Aunque no sea fácil, hay que tratarlo. Entonces, Dios, Él nos cambia, Él cambia nuestro corazón. ¿Y cuando nosotros entramos más a la palabra, al culto, a la oración, al evangelismo, Dios cambia a nosotros. Entonces ya somos diferentes a antes. 아멘. 다섯 번째 여러분 확신이 있습니다. 승리의 확신. 여러분 어떤 문제든 어떤 사건이든 어떤 것이든 여러분은 그리스도 언약 딱 붙잡고 있는 사람들이기 때문에 반드시 승리합니다. 어떤 싸움이든지 다 승리할 수 있어요. Y por quinto, hay que tener la seguridad, la certeza de que vamos a salir ganando, mejor dicho, ¿sí? Siempre vamos a salir ganando, y eso es verdad, porque hay muchos testimonios, pero hay que tener la certeza de que siempre vamos a tener la victoria en nosotros, porque es Cristo quien venció
la muerte y quien se resucitó. Y eso nos pasa a nosotros. Aunque tengamos un poquito de problemas, está bien, porque eso es un transcurso, eso no es el final. Y hay que tener la certeza de sí mismo de que vamos a salir ganando, porque Cristo está con nosotros. Amén. 아멘. Amén. 예. 우리 까리나 로마서 8장 37절 읽어주시겠습니다. 완전히 Karina de 승리하시고 la Torre, por favor, ahí que dice Romano 8:37. ¿Lo ¿Sí puedo puede leer? leer? Sí. 까리나 Antes, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 아멘. Amén. 예. 예. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있냐? 8장 35절 우리 벤자민 나바 목사님 한번 읽어주세요. 8:35. Romanos 8:35, Benjamín, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. 아멘. Amén. Amén. 여러분을 그리스도의 사랑에서 절대 끊을 수 없기 때문에 여러분 모든 멕시코의 문제, 여러분 가문의 문제, 여러분 지역의 문제, 마약의 문제, 정신 문제 전부 다 예수 그리스도 이름으로 여러분 승리했다고 하는 여러분은 멕시코의 증인이고 여러분은 가문의 증인이고 세계복음화의 증인으로 이 확신 가지고 여러분은 하나님 살아가시길 주 예수 그리스도 이름으로 축복 기도하옵나이다. 축복 Que 기도하옵나이다. como no es la certeza es que debemos tener como en la primera prioridad, ¿no? De que cualquier circunstancia no nos va a pasar nada y que porque Dios está con nosotros y eso va a cambiar todo al testimonio, ¿sí? Sí estamos en problemas, ¿sí? Mi cucurucho estaba poniendo. 오케이, 오늘 구원의 길의 말씀을 받았습니다. 그리고 Hoy recibimos la palabra del camino de la salvación. 그리고 7가지 축복과 5가지 확신을 여러분 가지셨어요. Hemos visto las 7 bendiciones y los 5 certezas, 5 seguridades. 예, 이걸 가지고 이제 어떻게 해야 될까? 여러분 교회 모든 중직자, 렘넌트들에게 이거를 얘기해 주어서 이 불신자를 살리는 것이 여러분의 오늘의 사명입니다. 우리 전도학교의 사명이고 멕시코를 살릴 수 있는 것이 여러분뿐이 없습니다. Y salvar a México es nuestra misión y que muchas personas sepa esta realidad es nuestra misión y ustedes que hablen en sus iglesias, en sus miembros, eso es una misión, ¿sí? Compartir la palabra es lo más importante. 아멘.